Bueno, estábamos hablando de lo que es ser un líder. Estábamos diciendo que era esa capacidad que tienen, liderazgo es la capacidad que tienen los líderes en influir en un equipo de trabajo y obtener objetivos comunes. Y estábamos hablando de las características, ya habíamos comentado de la visión y la comunicación. Hay otras características que tienen los líderes y es la sinceridad, deberían ser sinceros para influir claramente sobre sus seguidores. ¿Estás de acuerdo, Saúl? Claro, y eso pareciera ser algo así como muy sencillo, ¿no? Pero tiene su profundidad. Un líder del siglo XXI, el líder que aspiramos en esta época, ha de ser un líder sincero, un líder que diga la verdad. Ya tantos años de muela fueron suficientes, entonces la gente aspira que ese liderazgo emergente, ese liderazgo de nuestra era, obviamente debe tener un alto componente de sinceridad, es decir la verdad, aunque a veces eso pueda doler. De ahí una importancia fundamental, y quizás algunas personas, quizás por lo cotidiano del término sinceridad, quizás no le den una alta relevancia como característica fundamental de un líder de nuestro tiempo. Pero un líder de nuestro tiempo de ser profundamente sincero con sus seguidores y tener esa capacidad y esa valentía de decir la verdad, aunque a veces pudiera crear alguna incomodidad. Sí, y esa sinceridad y transparencia es importante en esta época, y más cuando cada vez la gente a nivel mundial demanda más autenticidad y sinceridad de sus líderes. Claro. Y con esto de las redes sociales, las informaciones que ruedan tan rápidamente, yo creo que la sinceridad es un tema que deben cuidar los líderes. Claro, y, evidentemente también que la gente, su madurez política, su madurez en los procesos sociales se ha desarrollado profundamente en los últimos años. Ya no es aquel país o aquel subcontinente de hace 20, 30 años. En la última década, en los últimos lustros, nuestro pueblo, Venezuela y a nivel latinoamericano, ha profundizado, ha madurado profundamente, de tal manera que un líder o alguien que pretende ser líder de esta época y de este siglo, obviamente ha de decir la verdad, porque tenemos un pueblo maduro y un pueblo, digamos, con mucha conciencia. Sí, señor. Otra de las características es la solidaridad. La solidaridad, ese acompañamiento y ese darse cuenta de las carencias que tienen sus seguidores, ¿verdad? Claro. Y estar dispuesto a contribuir con ayudarlos a levantarse, ayudarlos a crecer, porque el crecimiento de sus seguidores es el crecimiento también del líder. Mira, ese es un valor fundamental, un valor a veces quizás olvidado, ¿no? Y solidaridad no es más que pensar en los demás. Por supuesto que es importante que pensemos en nosotros mismos, porque somos importantes, eso es obvio. Pero un líder ha de ser solidario, ponerse en el lugar de los demás, en el lugar de sus seguidores, y no porque ahora eres concejal y tienes chofer y hasta tienes un guardaespaldas, te olvidas de que en el barrio no hay agua con que bañarse. Un líder ha de ser solidario, alguien que piense en los demás, que tenga empatía con sus seguidores. De allí que es muy importante el valor de la solidaridad como una característica fundamental de un líder de nuestro tiempo. Y también la solidaridad para estar pendiente de las necesidades, ¿no? Porque cuando los líderes se enfocan por esta cuestión de visión que tienen y de entusiasmo que tienen hacia ver las metas a futuro, no deben olvidar que también deben escuchar lo que está pasando en el presente entre sus seguidores. Entonces, tener esa sensibilidad de poder acompañarlos, ¿verdad? Claro. Sí, no, y evidentemente los liderazgos implican sacrificio. Bueno, es decir, la gente que pretende liderar, la gente que pretende conducir procesos, generar cambios fundamentales en la sociedad, obviamente que eso implica sacrificios y también implica mucho eso, pues, pensar en los demás, ser solidario. Ser solidario, sí, sí. Y la honestidad, la integridad de los líderes en toda persona, ¿verdad? Porque claro, si pretendemos que tengamos seguidores líderes y más en los líderes, es súper importante la integridad. Eso de claro, que sean de una sola pieza, Saúl. Claro, sí. Claro, porque integridad realmente
conceptualmente es estar hecho de una sola pieza, ¿no? Y la sección es la siguiente, que es decir, se es íntegro cuando no hay diferencia entre lo que pensamos, lo que decimos y cómo finalmente actuamos. Eso es ser íntegro, eso es ser auténtico, lo que llama Emil congruente, ¿verdad? Y es una característica fundamental en los líderes. Integridad, que no haya diferencia entre lo que piensas, lo que predicas y cómo finalmente actúas. Si un líder predica que la honestidad ha de ser un valor fundamental en la vida de nuestros ciudadanos, bueno, y ese líder gana 4.000 bolívares mensuales y tiene 17 carritos por puesto y una avioneta, obviamente no hay coherencia, no hay integridad, porque hay una gran diferencia entre lo que pregona y cómo finalmente actúa, o al menos pues que se haya ganado la lotería, que es bien difícil, ¿no? Y más si no se juega la lotería, más difícil que imagínese usted, pues si no juega la lotería es mucho más complicado. Pero quiero decir esto y con mucha seriedad, a veces le ponemos un poquito de humor para que ustedes se contenten con nosotros, ¿no? Pero la integridad es un valor fundamental de los líderes, que no haya diferencia, insisto, entre lo que piensas, lo que pregonas y cómo finalmente te comportas. Esa es la integridad. Y tú habías mencionado antes de la integridad otro valor fundamental en el liderazgo, que es la honestidad. La honestidad. Sí, y la integridad y la honestidad hacen un entusiasmo en sí. Cuando usted, dígame si usted cuando piensa, siente, expresa y hace lo mismo, eso es un entusiasmo que tiene usted mismo, es algo que no lo puede evitar y cualquiera lo nota, es como la gripe. Entonces, claro, ese entusiasmo es algo que va en pro de usted también, claro, y en pro del equipo. Su equipo le va a entusiasmar seguirlo, le va a entusiasmar modelarlo, porque si usted es íntegro, como estamos diciendo, hecho de una sola pieza, esa felicidad, ese entusiasmo no lo va a poder esconder. Así es. Entonces insisto sobre el valor de la honestidad, es decir, manejar las cosas de manera transparente, de manera adecuada, de acuerdo a la norma. Y así usted como seguidor tendrá todo el derecho de decir y de exigir de dónde sacó usted esa blazer, de dónde sacó usted esa finca, porque usted como seguidor tiene todo el derecho de exigir de a quien usted sigue, que por eso lo hace líder. Si es que lo obtuvo antes y es algo que maneja de antes, eso es otra posibilidad. Es muy posible. Y entonces debe ser transparente la información, claro, ¿verdad? Pero en ese caso no habría deshonestidad. Exacto. Yo digo que ahí pudiera haber deshonestidad cuando pues una persona que tiene unos ingresos declarados y realmente comparables y tiene un nivel de vida que no consono con eso. Entonces, por eso le digo, usted tiene derecho a exigirle a sus líderes, porque el hecho de usted seguirlos los hace líderes. Y tiene derecho, cuando usted vea que no es compatible los ingresos de un líder con su forma de vida, evidentemente que usted está en todo el derecho de hacer las exigencias y exigir las explicaciones del caso. Y si el líder tiene confianza en sí mismo, va a poder aclarárselo fácilmente, porque la confianza en sí mismo es otra de las características de los líderes, porque se confían y esa confianza la transmiten. Claro, sí, la autoconfianza es una característica elemental de los líderes, la gente que pretende hacer cambios profundos en la sociedad. Debe creérselo primero, ¿verdad? Claro, ¿cómo puede la gente creer en ti si tú no crees en ti misma? O decirlo de mí mismo, ¿verdad? De tal manera en ti es la idea. Claro, que tener confianza en uno mismo es realmente una característica elemental de los líderes. ¿Y qué da la confianza en uno mismo? ¿De dónde vienen los tiros? La confianza en uno mismo, la autoconfianza, lo da la autoestima, es decir, la imagen que tú tienes de ti mismo. De allí la importancia de este tema que lo repetimos con mucha frecuencia. La autoconfianza viene generada por la imagen que tú tienes de ti mismo. Y un buen líder ha de tener autoconfianza, ¿verdad? Sí. Creer en sí mismo para que así el resto de sus seguidores lo pueda creer. Claro, y el otro es el compromiso con los resultados, el compromiso con el crecimiento de sus seguidores y la responsabilidad que tiene de sus acciones y de cumplir la meta y de llevar a todo el grupo hacia la consecución de la meta. Claro. Compromiso y responsabilidad. Sí. Entendiendo el compromiso, ¿verdad?, como el cumplir con la palabra empeñada, ¿vale? En cumplir en las cosas que usted como líder se comprometió.
¿verdad? Eso es un compromiso es eso, cumplir con la palabra empeñada, y la responsabilidad que es cumplir de manera adecuada sus obligaciones. Un líder ha de ser profundamente responsable, ¿verdad? Y en ese sentido ha de cumplir con sus obligaciones, no solamente cumplir con sus obligaciones, sino de manera adecuada y oportuna. De tal manera, Emil, que coincidimos plenamente en esos dos valores que son el compromiso y la responsabilidad. Cumplir con la palabra empeñada. Flexibles, deben ser flexibles también los líderes, adaptables. Claro. Porque la vida y los procesos no están controlados como en un laboratorio, entonces deben ser adaptables. Son dinámicos los procesos. Los procesos son dinámicos como toda la vida, claro. Entonces no deben tener rigidez claro. de pensamiento, sí. Deben ser adaptables para que cada vez que escuchen las cosas de los seguidores, claro. O que se vean obstáculos, el saber enfrentar y adaptarse a la situación. Tener esa capacidad, esa flexibilidad de adaptarse a los cambios que una sociedad como la nuestra, en la plenitud de sus cambios, en un mundo globalizado, obviamente que el líder debe tener la característica de adaptarse a las nuevas circunstancias, a sus nuevas realidades, a los adelantos científicos y tecnológicos. Ese avance fundamental en la tecnología, especialmente en las comunicaciones. Un líder que no esté en las redes sociales, que no se entusiasme con internet, con la informática, con la telemática, a lo mejor pudo ser un buen líder hasta hace 14, 20 años, pero debe tener esa capacidad de adaptación y adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos, a los nuevos cambios. Seguramente hay líderes que se acuerdan de la ley de minas de 1943 que promulgó el presidente Medina. Alguna gente de mi edad se acordará, ¿verdad? Y es maravilloso que se acuerden de la ley de minas del 1943, pero realmente han surgido una serie de leyes en estos últimos años que tenemos que adaptarnos a ellas y no quedarnos en la ley de minas del 43, que fue muy buena, por cierto, pero ha habido avances en los procesos sociales, en los procesos políticos, y obviamente el líder tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Y junto con la creatividad que deben tener los líderes, me gustaría que el señor director nos pusiera el material que tenemos como para que tengan un resumen de todas las características que deben tener un líder antes de que nos vamos a comerciales, que ya nos toca. Y bueno, se las voy enumerando para hacer como un resumen. Es visión, comunicación asertiva y eficaz, sinceridad, solidaridad, honestidad e integridad, confianza en sí mismos, compromiso, responsabilidad, adaptabilidad y creatividad. Y con esto, señores, nos vamos a un corte, pero ya volvemos.